se encuentren muy bien. Hoy vamos a entrar al tema de derivadas y tangentes. Para ello, bueno, te recomiendo que veas el video anterior, donde se comenzó a tocar el tema de derivadas con algunas derivadas sencillas de polinomios. Y para que no te pierdas aquí, que sepas básicamente cuáles son las primeras reglas que realizamos en ese momento. Como recordarás, en el video anterior te explicaba que si tenemos aquí una función, podemos tener dos puntos y por esos puntos pasa una recta que es secante, ¿de acuerdo? Y entonces, mientras vamos mejorando esta idea de acercamiento a un punto, por ejemplo, si me acerco mucho a este punto, o sea, si tomo valores en el eje de las X, tales que estén muy cercanos a este punto, pues en el eje de las Y también voy a tener las imágenes muy cercanas. Entonces, mientras más me acerco, al momento de acercarme, si es que existe el límite, entonces voy a poder localizar aquí una recta tangente. Esa recta tangente toca a este punto, que se llama el punto de tangencia. Entonces, te decía también que es una interpretación de lo que es la derivada, aunque propiamente la derivada no es la recta tangente tal cual, sino la derivada nos proporciona la pendiente. Eso es lo que nos proporciona la pendiente y además podemos localizar el punto de tangencia ayudados con el punto. En este caso, por ejemplo, que tenemos menos 2, nos va a ayudar a localizar el punto de tangencia y la pendiente de esa recta que es tangente a ese punto. Y también podremos encontrar una ecuación de la recta tangente. Y pues vamos a hacer eso en este momento. Entonces aquí, como ves, ya tenemos nuestra función f de x igual a x al cuadrado más 2. Nos piden calcular f' de menos 2 y vamos a interpretar qué significa esto de f' de menos 2. Entonces comenzamos haciendo la derivada, que como recordarás, el exponente baja multiplicando y después le resto 1. 2 menos 1 es 1. Por esa razón ya no pongo ahí exponente. Nos da como resultado 1. No lo pongo, se sobreentiende que es un 1. Y el 2, la derivada del 2, como es una constante, entonces su derivada es 0. Y por lo tanto, entonces ya terminé. F' de x es igual a 2x. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue eso de la interpretación? Bueno, y de encontrar f' de menos 2. Ya tenemos f' de x, vamos a calcular f' de menos 2. Entonces sería 2 por menos 2 y esto es igual a menos 4. Este menos 4 que aparece aquí, justamente este menos 4, resulta que es la pendiente de la recta tangente. Ahora vamos a ver, hace un momento te mencioné que el punto de tangencia, ¿no? El punto por donde va a pasar esa recta. ¿Cómo calculamos ese punto? ¿Cómo encontramos ese punto? Bueno, vamos a evaluar, ¿no? Evaluamos la función sin derivar, que es f de x igual a x al cuadrado más 2 en x igual a menos 2. Ahí vamos a evaluar nuestra función. Y entonces vamos a tener que f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 2. Es decir, 4 más 2 igual a 6. ¿Qué significa esto? Recuerda de cursos anteriores, ¿no? Esto nos proporciona una pareja, la pareja menos 2,6. Y entonces este punto es el punto de tangencia. Por aquí va a pasar la recta tangente y la derivada es menos 4. Justamente ese es el punto. Entonces la pendiente de la recta tangente, lo podemos poner aquí, la pendiente de la recta tangente en menos 2,6. Por ese punto pasa y esta va a ser la pendiente. De tal forma que vamos a tener aquí, fíjate, esta es la gráfica. El punto es menos 2,6, tal como aparece aquí, menos 2,6. Tengo una pendiente de menos 4. Entonces la recta, que está en color rojo, toca ese punto que es el punto de tangencia, tal como lo habíamos visto de este lado, ¿de acuerdo? Entonces aquí está nuestro punto
que es menos 2,6. Y tiene una pendiente de menos 4. Y aquí está, pendiente menos 4. Vamos a otro ejemplo más. Con la misma función x al cuadrado más 2, vamos a calcular f' de 0 y vamos a realizar la respectiva interpretación. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a derivar, como ya vimos, la derivada es 2x. Ahora vamos a evaluar la f', o sea, la derivada la vamos a evaluar en 0. Esto es 2 por 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa este 0? Bueno, este 0 significa que es la pendiente de la recta tangente. Y vamos a investigar en dónde, en qué punto es tangente esta recta. Para eso necesitamos nuestra fórmula, nuestra función, perdón, f de x igual a x al cuadrado más 2 y vamos a evaluarla en 0. Evaluar en x igual a 0. Entonces, f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2 y esto es 2. Es decir, tengo un punto, el 0,2. Entonces la pendiente de la recta tangente en el punto 0,2 es 0. ¿De acuerdo? Por ese punto va a pasar la recta tangente. Y mira, aquí está la gráfica. Ese es el punto 0,2 y la recta tangente, aquí nos dice que es m igual a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, que es una constante, ¿sale? Siempre va a estar en 0. Muy bien. Entonces, continuemos con otro ejemplo más. Vamos a continuar. Avanzamos aquí nuestra pizarra. Perfecto. De nueva cuenta la misma función, pero ahora vamos a calcular f de un medio. Entonces, nuestra derivada es igual a 2x, como ya sabíamos. Vamos a evaluar la derivada en un medio, que esto es igual a 2 por un medio, y esto es igual a 1. Aquí es una multiplicación de fracciones. Recuerda cómo se multiplican fracciones, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que f' es igual a 1, f' de un medio es igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, de nueva cuenta, es la pendiente de la recta tangente y vamos a investigar en dónde, en qué punto. Para eso pues es necesario evaluar, ¿no? Evaluar f de x igual a x al cuadrado más 2 en x igual a un medio. Entonces evaluamos f de un medio es igual a un medio al cuadrado más 2, esto es igual a un cuarto más 2 y esto es igual a 9 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces te recomiendo que hagas para el recordatorio de cómo se hacen estas sumas de fracciones. Si no, pues aquí mismo puedes buscar un video donde donde te explico cómo resolver suma de fracciones. Entonces aquí ya tengo, ¿vale?, la pareja que es un medio, 9 cuartos. Entonces es la pendiente, este 1 es la pendiente de la recta tangente en un medio, 9 cuartos. O sea, la recta tangente va a pasar por este punto y va a tener pendiente 1. Eso significa esto que acabamos de localizar. Y fíjate, aquí ya aparece, lo pusimos con punto decimal, 0.5 y 2.25, o sea, un cuarto y 9 cuartos, ¿no? Quedamos que es esto, un medio, perdón, y 9 cuartos. Es el punto de tangencia, un medio y 9 cuartos. Entonces aquí vamos a borrar un medio y 9 cuartos. Es el punto de tangencia y como ves tiene pendiente 1. Esa es la recta tangente a ese punto. Entonces eso es lo que nos proporciona la derivada. Nos proporciona la pendiente y también podemos localizar por ahí el punto de tangencia y ahorita vamos a localizar incluso hasta la ecuación de la recta que pasa por ese punto. Entonces avancemos al siguiente. En el siguiente vamos a usar la misma función, pero ahora vamos a calcular f' de 1.
Entonces f' ya vimos que es 2x, calculemos f' de 1, que es 2 por 1, y esto nos da como resultado 2. El 2 de nueva cuenta se interpreta como la pendiente de la recta tangente y vamos a ver en dónde. De nueva cuenta, entonces necesitamos evaluar f de x igual a x al cuadrado más 2 en x igual a 1. Es decir, voy a tener aquí f de 1 es igual a 1 al cuadrado más 2, que esto es igual a 1 más 2, es decir, 3, y entonces tenemos la pareja 1,3. Entonces, el 2 va a ser la pendiente de la recta tangente, ¿vale? De la recta que pasa por el punto 1,3. Ese punto 1,3 pertenece a la función que estamos trabajando, que es x al cuadrado más 2. Entonces, como ves, aquí está nuestro punto, este es el punto de tangencia, el 1,3, y aquí está la pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el significado de la derivada, la pendiente. Por eso, previamente habíamos visto también que esto implica una razón, ¿no? Una razón de cambio. En ese momento tuvo una razón de cambio de 2, si lo interpretamos de esa manera. Entonces, no te olvides, a pesar de que aquí estamos explicando que podemos encontrar la pendiente de la recta y que aparte de esto podemos localizar cuál es la ecuación de esa recta, no te olvides que eso también tiene esa interpretación de razón de crecimiento, para que lo tengas ahí de todos modos. Ahora, encuentro una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x al cubo en x igual a 1/2. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? De nueva cuenta, recuerda que necesitamos primero hacer la derivada. Entonces derivamos f' de x. Recuerda que el 3 baja multiplicando, ¿vale? X, y luego al 3 le resto 1, 3 menos 1 nos da 2. Esta es la derivada de x al cubo. Ahora necesito evaluar f', necesito evaluarla en 1/2. Y entonces aquí nos va a dar, vamos a escribirlo desde acá, f' de 1/2 es igual a 3 por 1/2 al cuadrado. Y esto es igual a 3 por 1/4 y esto es igual a 3/4. Entonces este 3/4, recuerda lo que significa, es la pendiente. Es la pendiente de la recta tangente. ¿Y en dónde va a ser tangente esa recta? Para averiguar cuál es el punto de tangencia, necesito evaluar f de x igual a x al cubo en x igual a 1/2. Entonces voy a hacer f de 1/2 es igual a 1/2 al cubo, y esto nos da como resultado 1/8. Entonces, el punto de tangencia es 1/2, 1/8. ¿De acuerdo? Lo podemos ver así o lo podemos ver como decimales, que ahorita vamos a pasar a la gráfica. Nada más como recordatorio, quiero que tengas bien clarito que este 3, que es la pendiente, va a tener un desplazamiento en el eje de las y, y este 4 tiene un desplazamiento en el eje de las x, para que lo recuerdes. También puedes ver el video donde explico esto de la pendiente de una recta. Muy bien, entonces llegamos a la gráfica. Como ves, aquí ya está convertido en decimal, que es el punto 0.5, 0.125. Nuestra pendiente es de 0.75, que es igual a 3/4, la pendiente que nos dio. Es decir, recuerda que a partir de este punto, en el eje de las x desplazamos 4 unidades y en el eje de las y subimos 1 unidad para encontrar el punto, o un punto que pase por esa pendiente, ¿no? Esa misma recta que une estos dos puntos. Si queremos encontrar otro, pues lo mismo, vamos a hacer 4 hacia la derecha, 3 hacia arriba. Si queremos hacia abajo, entonces serían 3 hacia abajo y 4 a la izquierda, para localizar los puntos que pasan por esta recta.
Pues bien, entonces hemos llegado al final de este video. Solo quiero hacer hincapié en esta nota que escribí. La derivada de una función en sí misma es una función. O sea, una vez que derivamos una función, el resultado también es una función. Y tú ya sabes que es una función. Esta función nos proporciona la pendiente de la recta tangente. La derivada no es una ecuación de la recta tangente. ¿De acuerdo? Eso que te quede claro. La derivada no es una ecuación de la recta tangente. Nos proporciona la información sobre la pendiente. ¿De acuerdo? Y dice aquí también afirmar que y menos y0 es igual a f' de x por x menos x0 es una ecuación de la recta tangente en ese punto, no es correcto. Tenemos que evaluar antes de poder dar la ecuación. Y para eso, bueno, nos regresamos un poco hacia este ejercicio, ¿sale? Porque aquí nos pedían, ¿no? Nos piden encontrar la ecuación de la recta tangente. Nada más hemos encontrado hasta el momento el punto de tangencia, pero ¿cómo le haremos para encontrar una ecuación de esta recta tangente? Bueno, podemos usar el hecho de que ya tenemos este punto, el 1/2, 1/8, es un punto que pasa por esa recta, tenemos la pendiente y entonces podemos usar la forma punto pendiente. Para localizar la ecuación de la recta tangente. Y espero que recuerdes cuál es la fórmula, sino que rápidamente te la escribo, que es y menos y0 igual a m por x menos x0. Eso también, por ahí tengo un video donde están las diferentes formas de la ecuación de la recta. Entonces, sustituimos y menos 1/8 es igual a 3/4, que es la pendiente, por x menos 1/2. Y esta es la forma punto pendiente. Entonces, esta es una ecuación de la recta, la forma punto pendiente. Y hemos localizado una ecuación de esa recta que pasa por el punto 1/2, 1/8, que tiene pendiente 3/4 y la pendiente la localizamos a través de la derivada. Ahora sí, espero que este video te ayude muchísimo. Cuídate y nos vemos la próxima ocasión.